Capítulo segundo, sección 5, normas sobre las cuentas de orden. Según el artículo 110 se deben tener en cuenta las siguientes normas. Registro de las cuentas de orden por derechos contingentes cuando se establece un contrato con otra entidad económica para la derivación de derechos. Bienes y derechos entregados en custodia, bienes y derechos entregados por garantía y bienes y derechos en poder de terceros. Todos estos reflejan hechos o circunstancias que tendrán una afectación en la situación económica de la empresa. Los diferentes conceptos deben agruparse en cuentas específicas según su naturaleza, de transacción o evento, y deben utilizar como contrapartida cuentas acreedoras y cuentas deudoras. El registro de pérdidas contingentes exige la creación de provisiones. Ejemplo, si una empresa tiene una sanción pero no conoce el valor de la sanción, tiene que crear una provisión para evitar en medida posible el impacto negativo que se tiene en el funcionamiento de la empresa. Al finalizar cada cierre o cada periodo se tiene que tener en cuenta el efecto de la inflación en las cuentas de orden no monetarias. Sección 6. Operaciones descontinuadas y empresas en liquidación. Artículo 111. Operaciones descontinuadas. Son todas las acciones de un negocio que se han liquidado o se liquidarán. Cuando se disponga la liquidación, deben identificar activos respectivos, método contable que se va a usar, periodo de liquidación, resultados de operaciones que serán descontinuadas. Artículo 112. Contabilidad en las empresas en liquidación. Primeramente, todos los activos y pasivos deben estar adecuadamente cuantificados, de tal manera que se permita evaluar su valor neto, ¿sí? O conocer su valor neto realizable para poder saber lo que se tiene en verdad y lo que se está debiendo. Los costos de estos activos no deben ser evaluados por su depreciación, agotamiento o amortización, sino por su enajenación en el mercado como tal. Tampoco deben ser diferidos los ingresos u obligaciones que se tengan, ya que como tal está en liquidación la empresa. Deben estar por separados los activos, los cuales toque devolverle a sus propietarios de los que son propiamente de la empresa, para que no vayan a haber como tal problemas más adelante. También conocer las pérdidas que pueda llegar a ocasionar esta situación, para así poder generar provisiones que puedan tener contingencias más adelante. Se debe tener un fondo para cubrir cualquier necesidad, obligación que se tenga sobre los libros o la papelería como tal del ente económico o de la empresa. Capítulo tercero, el cual habla sobre las normas técnicas sobre las revelaciones. Estas normas son aplicadas como tal en los estados financieros generales, los cuales se deben preparar y presentar en el momento en el cual sean solicitados. Estos estados deben ser presentados a las autoridades o sujetos o empresas que lo soliciten. También pueden ser publicados con autorización como tal de los entes que lo rigen y de la empresa como tal. Artículo 114. Notas a los estados financieros. Son parte integral de los estados financieros y son preparados por los administradores. Cada nota debe aparecer identificada con números o letras y debidamente titulada. Se debe referenciar el cuerpo de los estados financieros, así como las notas iniciales se deben identificar el ente económico, resumir políticas y asuntos de importancia, presentados en una secuencia lógica, guardando el mismo orden de rubro de los estados financieros. Artículo 115. Norma general sobre revelaciones. Los estados financieros deben revelar, primero, ente económico, nombre, descripción de la naturaleza, fecha de constitución, actividad económica y duración de la entidad. Segundo, fecha de corte o periodo al cual corresponda la información. Tercero,
principales políticas y prácticas contables, cambios ocurridos de un periodo a otro. Cuarto, principales clases de activos y pasivos, clasificando según el uso de realización o liquidación. Quinto, costo ajustado, gastos capitalizados se deben llevar a mayor valor del activo. Sexto, restricciones sobre activos, aclarando aquellos que no puedan utilizarse, identificando valores y deudas. Séptimo, principales clases de ingresos y gastos identificando el método utilizado para determinar y las bases utilizadas. Octavo, errores de ejercicios anteriores con indicación en nota de su incidencia. Noveno, operaciones descontinuadas detallando sus activos, pasivos y resultados. Décimo, cuentas posteriores luego de la fecha de corte que puedan afectar la situación financiera del ente, tales como pérdidas resultantes de desastres como inundaciones, incendios o etcétera. B. Emisión de acciones de bonos. C. Compra de un negocio o venta de un segmento de negocio. Artículo 116. Revelaciones sobre rubros de balance general. Se debe revelar la naturaleza y cuantía de inversiones temporales y permanentes con indicación del valor de realización, clases de cuentas y documentos por cobrar, indicando el monto de la provisión para incobrables, obligaciones financieras, indicando monto principal, tasa de interés, vencimientos y garantías, obligaciones laborales y pensiones de jubilación. Artículo 117. Revelaciones sobre rubros de estado de resultados. Para esta actividad se deben tener en cuenta los ingresos operacionales o generados por la actividad principal, ingresos no operacionales, costo de ventas, gasto de ventas administrativos, investigación y desarrollo, ingresos y gastos financieros. Artículo 118. Revelaciones sobre rubros del estado de cambios en el patrimonio. Se basa en las distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el periodo. Indicación del valor pagadero por aporte, fechas y formas de pago. Movimientos de utilidades no apropiadas y movimientos de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las utilidades apropiadas. Artículo 119. Estado de cambios en la situación financiera. Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha determinada, con el fin de evidenciar las ganancias o pérdidas que ha tenido en el transcurso del tiempo. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Artículo 120. Estado de flujos de efectivo. El objetivo básicamente es determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, el flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo. Datos que pueden ser de gran utilidad para el diseño de políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de las empresas de forma más eficiente. Es importante que la empresa tenga claridad sobre su capacidad para generar efectivo, de cómo genera este efectivo, pero asimismo poderse proyectar y tomar decisiones acordes con su verdadera capacidad de liquidez. Artículo 121. Revelaciones de las cuentas de orden. Las cuentas de orden se deben presentar a continuación del balance general, separadas según su naturaleza. Se deben revelar en notas los principales derechos y responsabilidades contingentes, tales como bienes de propiedad de terceros, garantías otorgadas o contratadas, documentos en custodia, pedidos colocados y contratos pendientes de cumplimiento. Artículo 122. Estados financieros consolidados.
El ente económico que posea más del 50% del capital de otros entes económicos debe presentar junto con sus estados financieros básicos los estados financieros consolidados acompañados de sus respectivas notas. No se consolidan aquellos subordinados que su control por parte del ente matriz sea impedido o evitado en alguna forma. Y la segunda es el control sea temporal. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el título tercero. En el título tercero vamos a encontrar varios ítems de la contabilidad, en el cual uno de ellos es el artículo 123, donde encontramos el tema de los soportes. Los soportes es un documento contable en el cual podemos hacer facturas fechadas y autorizadas por quienes intervengan en el mismo. Una de las características de los soportes es que deben adherirse a los comprobantes de contabilidad y archivarse en orden cronológico, o sea, que debemos tener como una secuencia como tal de ellos. El artículo 124 habla sobre los soportes de la contabilidad. Los soportes de la contabilidad es donde se asisten en orden cronológico las operaciones. Lleva la descripción de cuentas, de las operaciones y las cuentas afectadas. Deben ser numeradas también, fechadas e indicar la fecha de preparación y el responsable de la elaboración. Deben corresponder con los asistentes y los libros contables. Artículo 128. Forma de llevar los libros. Estos libros se pueden llevar manuales, en máquinas tabuladoras, registradoras, contabilizadoras y en computadores. Está prohibido alterar el orden o la fecha de las operaciones, dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones de texto, hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones, borrar o tachar en todo o parte de los asientos, arrancar las hojas, alterar su orden o mutilar los libros. Artículo 129. Inventario de mercancías. El control de mercancías se debe llevar en registros auxiliares que deben contener los siguientes datos. Clases y denominación de los artículos. Fecha de la operación. Número del comprobante que respalda la operación. Número de unidades en existencia, compradas, vendidas, etc. Existencia en valores y unidad de medida. Costo unitario y total de lo comprado, vendido, consumido. Registro de unidades y valores faltantes o sobrantes. El inventario debe ser certificado por contador público. Artículo 130. Libros de accionistas y similares. Estos libros llevan el registro de los aportes. En el caso de llevar registros mecanizados diariamente, anotar los movimientos en un libro auxiliar. Artículo 131. Libros de actas. Se pueden asentar en un solo libro todas las actas. Deben identificarse cada acta y una numeración excesiva. Artículo 132. Conservación y destrucción de los libros. Se deben conservar ordenadamente los libros de contabilidad, actas, aportes, comprobantes, soportes, etc. El artículo 133. Pérdida y reconstrucción de los libros. Se deben denunciar ante autoridades competentes la pérdida, destrucción o extravío de los libros. Los registros de los libros deben reconstruirse dentro de los 6 siguientes meses a la pérdida. Artículo 134. Corrección de errores. Los errores pueden salvarse haciendo una anotación al pie de página. Para la anulación de folios se debe señalar la fecha y causa de la misma. Debe llevar firma del responsable. Artículo 135. Exhibición de libros. Si se pretende hacer un examen de los libros, debe hacerse en el domicilio del ente económico. Si no se presentan los libros y soportes, serán probados. Se tendrán como probados los hechos en contra. Se debe justificar si los libros y soportes no se encuentran en el domicilio registrado al momento de la exhibición.